Muy buenos días a todos. Bueno, aquí voy a compartir la pantalla donde están los ejercicios que vimos en la clase pasada. En la clase pasada explicábamos la función si anidado, que es esta pestaña que está aquí. Voy a ir realizándola y voy a ir explicándola. Si anidado es una función sí que está dentro de otra. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Bueno, observemos un par de tablas, ¿ok? En una tabla encontramos unos nombres, o sea, unos empleados y unas determinadas categorías. Y en la otra tabla encontramos algo que nos dice que existen unos sueldos por categorías, donde la categoría 1A corresponde al sueldo de 15.000, la categoría A2 corresponde al sueldo de 10.000, la categoría A3 corresponde al sueldo de 8.500 y la categoría A4 corresponde al salario de 6.500. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es mostrar los sueldos respectivos de acuerdo a las categorías aquí. Entonces voy a proceder a realizar la función, ¿ok? La función comienza con el igual si, ¿listo? Entonces, voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer realmente. Lo que se va a hacer lógicamente es lo siguiente. Se va a comparar esta celda contra toda esta tabla. Por ejemplo, se va a comparar si la categoría A2 es igual a A1. Cumpliendo el objetivo de la función si, yo debería colocar lo que sigue es cuando la condición se cumple. O sea, si A2 fuera igual a A1, yo debería asignar el valor de 15.000. Bien, pero como no se está cumpliendo, entonces yo vuelvo nuevamente y pregunto. O sea, hago la comparación nuevamente. Pregunto si A2 es igual a esta celda de A2. Si eso fuera igual, yo le asignaría este valor. Bien, si no fuera igual, yo seguiría preguntando por toda la extensión de la tabla. Preguntaría nuevamente si esta celda sería igual a esta celda. En ese caso le asignaría este valor. Y por último, ahí preguntaría si esta celda es igual a esta celda, asignaría este valor. Recuerden algo, señores, cuando trabajamos en una tabla externa, por ejemplo, esta que estoy aquí mostrando, recuerden que todas esas celdas deben fijarse, ¿correcto? Porque no pertenecen directamente a la tabla. Bueno, voy a proceder a realizar la función. Entonces yo pregunto, estaba diciendo, si esta celda, o sea, si la celda B4 es igual a la celda donde está esta celda que es A21, entonces yo debería asignarle el valor de A22, que son los 15.000, ¿no? ¿Correcto? Y vuelvo nuevamente a preguntar si esta celda que es B14 sería igual a la celda B21, entonces yo le debería asignar el valor respectivo de B22. Bien, continúo. Vuelvo nuevamente a preguntar si mi celda B14 es igual a la celda perdón, C21, entonces yo le asignaría el valor de 8.500 que está en la celda C22. Y vuelvo y pregunto nuevamente si mi celda B14 es igual a la celda E21, yo le debería asignar el valor de E22. Bien, esa es mi función si anidado. Entonces, miren, falta algo todavía. Tenemos que cerrar, como en matemáticas, se cierran los paréntesis que estén abiertos. ¿Cuántos paréntesis hay abiertos? Si ustedes cuentan, existen 4 paréntesis. Por lo tanto, yo cerraré 4 paréntesis. ¿Qué más hace falta? Recuerden lo que les dije, que todas las celdas que intervienen en la fórmula, pero que están fuera de mi tabla principal, yo las debo fijar. O sea, A21, A22, B21, B22, C21, C22 y E21, E22 las debo fijar en la fórmula. Recuerden que la fijo posicionándome encima de la celda y oprimiéndole F4. Y así sucesivamente con todas las celdas que intervienen en la función que debo fijar. O sea, A21, A22, B21, B22, C21 y C22 y E21 y E22. ¿Ok? De esa forma está construida la fórmula. Entonces, miren, ahí les pongo la fórmula en pantalla para que la observen
Y ahora sencillamente pues le doy Enter y la voy a replicar en las celdas. Entonces miren, al yo bajar la fórmula, pues podemos apreciar que la categoría 2 corresponde a 10.000, la categoría 3 corresponde a 8.500, la categoría 4 corresponde a 6.500 y la categoría A3 corresponde a 8.500. Eso es cuando es la función sí, correcto, un sí anidado. O sea, miremos la estructura que debemos trabajar. Para que entiendan y no se enreden, recuerden que un sí de la forma sencilla se trabaja cuando existe una sola condición. Bien. Aquí en este caso, yo estoy encontrando que hay cuatro posibles condiciones. Por eso tendría que evaluar si el salario es igual a, si el salario, si la categoría de salario es igual a 1, si la categoría de salario es igual a 2, si la categoría de salario es igual a 3 y si la categoría de salario es igual a 4. Entonces, a ver, para que empiecen a diferenciar, cuando yo encuentro más de una condición, entonces ya automáticamente debo usar el esquema del cianidado, que es este esquema que acabamos de mirar, ¿ok? Voy a pasar a la función CI. Bien, voy a realizarles el primer ejercicio como hicimos en clase, ¿ok? Entonces, miren, tenemos aquí en este ejercicio, voy a minimizar un poquito para que puedan ver y después aumentaré. En este ejercicio debemos calcular un promedio, ¿ok? El promedio se lo voy a calcular normalmente como lo venimos calculando con toda función, con la función promedio. ¿Promedio de qué? De estas tres notas. O sea, promedio desde D7 a F7, ¿ok? Y después bajo mi función del promedio. Ahora bien, ahora debemos verificar la columna estado. Y la columna estado nos dice que tendrá un estado que se llame becado o normal, dependiendo de las opciones posibles. ¿Cuáles son mis opciones posibles? Si el promedio es mayor a 17 y si el pago está al día. O sea, si mi promedio es mayor a 17 y el pago está al día. O sea, aquí dice que se deben cumplir dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, cuando se cumplen dos condiciones al mismo tiempo, yo utilizo una estructura que se llama el sí o. Bien. Entonces, miren cómo se construye. Yo pregunto, igual sí y aquí dentro de esta función voy a meter mis dos condiciones de forma automática. Entonces yo pregunto si mi promedio, o sea, si la celda G7 es igual, perdón, dice mayor a 17. Yo pregunto si G7 es mayor a 17. Un segundo, ya voy a buscar acá el signo mayor. Ok. Entonces yo coloco mi signo respectivo mayor. Si G7 es mayor a 17. Separo con un punto y coma y pregunto por mi segunda condición, que sería el pago, que sería la celda H7. Y si H7 mantiene un valor que se llama al día. Bien, ahí coloco mis dos condiciones con el sí y cierro mi paréntesis y sigo la extensión normal como si fuera una función sí. ¿Qué coloco si se cumplen las dos al tiempo? Función, coloco un texto que se llama becado y en caso contrario un texto que se llame normal y cierro mi otro paréntesis de la función sí. Entonces, miren, como en el español la función y nos indica que se deben cumplir por obligatoriedad dos cosas o dos posibles condiciones. Entonces, revisen la estructura. Si y dentro de un paréntesis coloco mi primera condición y también separado por punto y coma coloco mi segunda condición. Cierro el paréntesis de las dobles condiciones y después sigo la estructura normal. Coloco el mensaje que debe existir si se cumplen las dos condiciones o el mensaje o el cálculo que se debe colocar si no se cumplen las dos condiciones. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo la instrucción. Ok. Voy a continuar con el otro ejercicio de función SIO. La función SIO maneja la misma estructura del CI, pero no es obligatorio, sino que es una opción de alternativa. Voy a construir el promedio aquí. ¿Ok? Como lo veníamos construyendo, una función promedio sencilla. ¿Promedio de qué? De estas tres notas, ¿ok? Listo. Calculado el promedio de las tres notas. Ahora sí voy a replicar
mi función CEO acá en comentario. Entonces, miren, que se maneja prácticamente la misma estructura. Aquí nos pregunta si el promedio es mayor a 17 o la edad es mayor a 55, mandará un mensaje que dice otorgar descuento o el pago normal. Entonces, miren, coloco mi función sí, sí, o abro paréntesis y hago la pregunta respectiva. Si mi promedio es mayor a 17, punto y coma, o la edad, en este caso la celda H7, es mayor a 55. Cierro el paréntesis de mi doble condición con la función o, coloco el mensaje que debe ir cuando se cumple la condición, que será otorgar descuento. Y en caso contrario, que no se cumplan no se cumple alguna de las dos condiciones, colocaré mi mensaje que diga pago normal. Bien, eso fue la función sí o. Ok, ustedes pueden parar el ejercicio y pueden revisar la fórmula aquí. Ok, bien, voy a continuar con la función que dice si todas. Esta función trata de ya trata de mirar cuando vamos a, bueno, voy a desarrollar la función promedio primero. Ok, promedio de estas notas, igual que lo veníamos haciendo, ya está calculado. Bien. Le vamos a mirar lo que dice en la pregunta aprobó. Dice poner en aprobó si pasó o no pasó, siendo el pase 70. Esto es una función sí sencilla. ¿Por qué? Porque encontramos únicamente una posible condición. ¿Cuál es mi posible condición? Que el pase, o sea, que el promedio sea mayor o igual a 70. Esa es mi condición. Si el promedio es mayor o igual a 70, ¿qué pasa? Mando un mensaje que dice pasó. Y en caso contrario, un mensaje que dice no pasó. ¿Listo? Ok, esa es mi función en la parte de aprobar. Una función sí sencilla porque existe una sola condición. Bien, entonces ahora vamos a revisar la función que debe ir en mención. En mención encontramos tres posibles opciones. Dice, será, será si obtiene de 90 a 100 excelente, de 70 a 90 bien, de 60 a 70 mal y debajo de 60 muy malo. Primero voy a empezar a colocar acá los parámetros. Dice que de 90 a 100 me dice que será un valor de excelente. Bien, me dice que de 70 a 90 manejará un valor que dice bien. Me dice también de 60 a 70 me maneja un valor que será mal. Y por debajo, o sea, menor, el signo menor, menor a 60, menor, menor a 60, se supone que nos maneja, vamos a colocarlo aquí, menor a 60. Menor a 60 nos maneja un valor que será muy malo. Ok, esas son las posibles condiciones que yo debo encontrar. Entonces, miren, esta función o estos valores los tenemos que evaluar entre todos. O sea, miren, ¿qué encontramos aquí? Encontramos cuatro condiciones, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo decía que encuentro más de una condición, se convierte en un sí anidado. Pero entonces ahora tengo que evaluar una por una. O sea, aquí encuentro un valor de 90 a 100. ¿Qué me dice eso? Que la condición debe ser igual a 90 y debe llegar hasta 100. O sea, se deben cumplir dos parámetros. Por lo tanto, esta primera instrucción será un sí y. Reviso la segunda y voy a encontrar lo siguiente, que van los valores entre 70 y 90. O sea, aquí también encuentro un sí y, ¿ok? Porque encuentra dos valores o dos parámetros. Y aquí va de 60 a 70, o sea que el valor debe estar incluido entre 60 y 70. Como lo dice la palabra en español, 60 y 70 es una condición obligatoria que debe estar entre dos valores. O sea, también sería una función sí y. Y la última, una función sencilla, porque simplemente hay una condición que es que sea menor a 60. Pero a nivel general se configura todo en una función sí anidado. Miren que hay cuatro condiciones posibles, ¿ok? Hay cuatro posibles condiciones, pero entre mis cuatro posibles condiciones, yo debo empezar a evaluarlas todas. Entonces, es un sí anidado. Entonces, miren, comienzo mi función con igual sí. La primera que dije es una y, una función sí y empiezo a evaluar que mi promedio, o sea, que mi celda E2
sea mayor, ¿ok? Sea mayor que mi celda E2 sea mayor, ¿ok? Mayor o igual, porque debo validar que esté entre 90, entonces punto y coma, vuelvo a preguntar nuevamente por mi celda y que la celda E2, esa misma celda, sea menor o igual a 100. Ahí está mi condición. ¿Qué pasa si esa condición se cumple? Mandará un mensaje que diga un valor de excelente. Bien, punto y coma. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya dije que es evaluar la siguiente, que también será de 70 a 90, que se vuelve y se constituye en una función si-i. Entonces pregunto, si mi celda E2 es mayor o igual a 70, ¿ok? Porque inician 70 y debe terminar en 90, pero resulta que pasa que yo aquí coloqué igual a 90, por lo tanto no puedo colocar otra vez igual a 90, o sea, sencillamente pregunto si es menor a 90. Bien, punto y coma. Si esa condición se cumple, enviará un valor que dirá que es bien, punto y coma. Y voy a seguir con mi tercera, que el valor va de 60 a 70. Nuevamente se constituye en una función si i, por lo tanto, la desarrollo. Si i E2, si i E2 es mayor o igual a 60, ¿ok? Y termina en el valor de 70, pero como ya 70 lo coloqué acá en el igual, simplemente preguntaré si es menor al valor de 70, ¿correcto? Si eso sucede, entonces habrá un mensaje que diga que es mal, y en caso contrario, o sea, en la última que viene es menor a 60. Entonces miren, esto es lo que yo les decía también en clase. Si yo tengo cuatro condiciones posibles y yo empiezo a evaluar, ¿será que es esta? Si no es esta, ¿será que es esta o esta o esta? Y y después pregunto, evalúo la tercera y pregunto, oye, ¿será que si no es esta, si no es esta ni esta, ¿será que será esta o esta? Habiendo evaluado tres posibles funciones, ya no me queda, no tengo que preguntar por la última. ¿Ok? Simplemente asigno el valor. O sea, si no es ninguna de las tres, se supone que será la última. Si yo pregunto nuevamente, es como si yo preguntara, ¿el caballo blanco de Bolívar es blanco? Es una pregunta capciosa. Bueno, listo. ¿Cuántas paréntesis hay abiertos de la función? Sí, hay abiertos cuatro paréntesis. Por lo tanto, cierro cuatro paréntesis. Tres paréntesis hay abiertos de función sí. ¿Listo? Y ya, esa es mi función. Ahora desplazo mi función hacia abajo. Miren que ahí está dándome los valores respectivos que me debe dar la función. ¿Listo? Señores, ese es el video de la función combinada y contiene, yo le digo el de todito, contiene de todo un poquito. Miren que contiene una función si i, contiene también una función si i, contiene también otra función si i y contiene una función si de la forma normal. Pero si la miramos en grupo se constituye en una función si anidada porque hay más de dos condiciones a nivel global. Entonces, por favor, aprender a diferenciar las diferentes funciones. Cuando existe una sola función, perdón, cuando existe una sola condición, yo utilizo una función si de la forma normal o sencilla. Cuando existen más de dos condiciones, utilizo un si anidado. Ahora, cuando dentro de una función encuentro dos parámetros a evaluar, por ejemplo, en este caso que hay un rango de valores para evaluar, yo utilizo una función si i. Cuando es una opción alternativa que se compra alguno de los dos valores que estén en el rango de entre los dos valores que se dé o que no esté, podría utilizar una función si o, ¿ok? Entonces, muchachos, esta es la clase respectiva de lo que habíamos hecho. Perfecto. Hasta luego.